Gracias a la audiencia por asistir a esta pequeña charla referente al Compliance Officer en la legislación española. Hoy tenemos como invitado a Carlos Cambrón Murillo, un compañero de la universidad y abogado ya litigante, recién egresado del máster de acceso a la abogacía de la Universidad Autónoma. Les cuento un poco lo que es la currícula de Carlos. Él estudió el grado en Derecho, el máster universitario en Derecho Empresarial y el máster universitario de acceso a la abogacía, todos estos honores y pensiones obtenidos en la Universidad Autónoma de Barcelona. También cursó un máster en compliance en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Fue asistente legal en García Pérez Abogados y oficial administrativo en GEAFE Sociedad Limitada. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos un poco de tu tiempo para explicarnos un poco lo que es el Compliance Officer allá en España y que obviamente muchas de las cuestiones legales y procesales, por así decirlo, que tenemos aquí en México con nuestros Compliance Officers, pues los tomamos directamente desde la legislación española, por así decirlo, una fuente muy directa, pero que hoy nos vas a explicar un poco más para entenderlo, comprenderlo y a su vez tratar de aplicarlo aquí en la legislación. Así que bienvenido, Carlos, y te doy la palabra. Bueno, gracias, Eduardo. Lo primero de todo, gracias a Tavares y Tavares por la invitación a este acto. No encontraba una manera perfecta para saber introducirme, pero empezaría a hablar sobre la situación actual que hay sobre el Compliance Officer aquí en España. Actualmente se trata de un órgano auxiliar que no se encuentra suficientemente bien regulado. No sucede lo mismo con el caso del delegado de protección de datos, que es otro órgano muy parecido, que sí que tiene su regulación tanto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo como en la Ley Orgánica 3/2018 español. Por lo tanto, tiene una mayor protección que el Compliance Officer, que no tiene una regulación igual de extensa en el Código Penal. Y bien, para hacerlo de una manera más ordenada, es de importancia entender que en una empresa el órgano máximo, de máxima responsabilidad y de la principal posición de garante, es el órgano de administración. Como recoge el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital español, la actuación del administrador en una empresa, en lo que corresponde a cuestiones de gobierno corporativo, es que actúe en la buena dirección de la organización, sea para la supervisión, para la vigilancia y para el control de la empresa. Y es lógico que un órgano de administración, siendo el máximo responsable, no pueda tener el control de todas las actuaciones que se llevan a cabo en el seno de la empresa. Es por eso que desde la regulación del Código Penal, desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, se hizo una importante regulación del artículo 31 bis, más bien sería de la reforma del 2010, pero se hizo una inclusión del 2015 para incluir una serie de pautas para diseñar un modelo de prevención penal. El artículo 31 bis letra A, nos habla precisamente de los delitos que pueden cometer los representantes legales, sean directivos, sean administradores, y puedan ser integrantes de un órgano de la persona jurídica que estén autorizados para tomar decisiones o que ostenten facultades de organización y control. Es un término importante que hay que mantener. La letra B nos habla de los delitos que pueden cometer los subordinados, es decir, los trabajadores dentro de sus actividades sociales en la empresa. Lo que dice a continuación de la letra B al respecto es que estos delitos se cometen debido al grave incumplimiento de las autoridades sobre sus deberes de supervisión, vigilancia y control. Por lo tanto, el órgano de administración, como he dicho al principio, es quien es el máximo garante y es el último y máximo responsable de lo que suceda dentro de la empresa a nivel de riesgos. Tanto para la letra A como para la letra B existe una serie de supuestos de exención de responsabilidad. Sé que, por ejemplo, como en el caso del Código Federal de México, más que una exención se trataría de una atenuación. Aquí precisamente hablamos de exención de responsabilidad. Para el caso de la letra A, se nos dice que para eximir de responsabilidad a la persona jurídica respecto a los delitos de los directivos,
El modelo de prevención que se supervise debe ser confiado a un órgano de la persona jurídica con capacidad de iniciativa y control. Capacidad de iniciativa y control es un término importante que también debemos tenerlo grabado porque es lo que nos permitirá definir los 3 requisitos esenciales que tiene un compliance officer, que explicaré después, que son la independencia, la autonomía y la autoridad. En el caso de los delitos que puedan cometer los trabajadores, lo que se nos dice es que para eximir de responsabilidad, la persona jurídica debe de haber adoptado y ejecutado antes de la comisión de delito un modelo de prevención y con eficacia un modelo de prevención de delitos. Lo que nos está diciendo, por lo tanto, esta regulación es que tiene que existir antes de la comisión del delito un modelo de prevención que se ha adoptado y ejecutado con eficacia, pero que ese modelo ha sido supervisado y seguido por un órgano con iniciativas de control que es el Compliance Officer. Por lo tanto, lo que decimos es que el Compliance Officer depende jerárquicamente del órgano de administración, porque es el órgano de administración quien insta la implementación del modelo de prevención, es quien constituye el órgano de Compliance Officer, es el que precisamente vigila también al Compliance Officer, por una sencilla razón, porque la función de supervisión, vigilancia y control es delegado a este órgano de vigilancia y control. Pero eso no quita que de esa delegación el órgano de administración o el Consejo de Administración tenga la función de vigilar al órgano de compliance contemplando si, digamos, desempeñen esas funciones que ha delegado correctamente. El órgano de supervisión, como he dicho, se define como ese órgano de supervisión con poderes de iniciativa y control. Precisamente, la UNE 19.601, que se citó en una de estas primeras ciclos de conferencias, cuando se trató la responsabilidad penal de la persona jurídica en México, la UNE 19.601, en su apartado 3 sobre términos y definiciones de la estructura de alto nivel de la norma, define el órgano de supervisión de la misma manera. Por lo tanto, vemos que hablamos de un órgano auxiliar que se dedica a supervisar el buen funcionamiento y cumplimiento del modelo. Esto viene a ser que debe ser partícipe en la elaboración de ese mismo modelo y asegurarlo mediante sistemas o controles de auditoría, de vigilancia y control, contemplando que ese modelo siga los criterios de los 6 ordinales del apartado 5 del artículo 31 bis, que son 6 ordinales que, como he dicho, dan las indicaciones para diseñar un sistema de gestión de compliance penal. Es más, la UNE 19.601, en uno de sus anexos, en el primero de ellos, hace una relación de estos 6 ordinales con cada uno de los apartados de la estructura de alto nivel para una mejor comprensión y una mayor facilidad a la hora de diseñar un sistema. El artículo 31 bis 3 nos habla de una modalidad de órgano de compliance officer y lo hace en relación a las personas jurídicas de pequeñas dimensiones. Este apartado nos dice que las personas en el caso de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, esta función de compliance adquirido y delegado al órgano de cumplimiento penal puede ser asumida directamente por el órgano de administración de esta persona jurídica de pequeñas dimensiones. Y a continuación nos dice que las personas jurídicas de pequeñas dimensiones son aquellas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuentas abreviadas de ganancias, cuentas de ganancias y pérdidas abreviadas. Esta legislación aplicable de la que nos habla el Código Penal es una norma extrapenal y nos remite precisamente a la Ley de Sociedades de Capital Español, en concreto en el artículo 258.1, donde nos dice que estas personas jurídicas de pequeñas dimensiones, durante 2 ejercicios consecutivos, deben presentar al menos 2 de las 3 siguientes circunstancias. La primera, que la partida total de activo de la empresa no supere los 11.400.000 euros, que la cifra anual, la segunda es que la cifra anual de negocio no supere los 22.800.000 euros, y la tercera circunstancia es que durante el tiempo del ejercicio el número medio de empleados no supere los 250. Otro supuesto de
de órgano de supervisión, que también viene citado en el artículo 31 bis, es de aquellos que tengan encomendadas legalmente su función. Y en este caso nos podríamos referir, por ejemplo, a las sociedades cotizadas, que en vez de tener constituido por su cuenta un órgano de compliance, ya tienen encomendada por ley tener una comisión de auditoría que se encargue de esas funciones. También puede pasar, por ejemplo, del artículo 26 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, que regula la figura de un órgano que se encarga de las funciones de supervisión en prevención de blanqueo de capitales. Y, por ejemplo, también la de la circular 6/2014, que habla sobre la función del control interno y de la vigilancia de las entidades que prestan servicios de inversión. Una problemática que presenta el Código Penal, así como también la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, es que no explica que los órganos de compliance pueden ser colegiados o pueden ser unipersonales, que si bien en el caso de unipersonales podría ser en el caso de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones. Sí que es verdad que, bueno, en esta circular, en el apartado 5.4, habla sobre el oficial de cumplimiento, cita algunos ejemplos de órganos que tienen tienen encomendadas legalmente su función, pero no hace ninguna mención alguna a los órganos colegiados ni a los órganos unipersonales. En el caso de los órganos colegiados, se suele llamarles comités de compliance constituidos por responsables de cada una de las áreas de actividad de la empresa. El hecho de que pueda haber todo este conjunto de responsables dentro de ese mismo comité tiene como ventaja una mayor coordinación entre ellos o una mayor comunicación de tú a tú en cuanto es la actividad de gestión de riesgos. Dentro de la práctica suele haber diferentes tipos de composición de estos comités. Por ejemplo, que el comité pueda estar compuesto por un miembro delegado del Consejo de Administración, por un director del cumplimiento normativo y por un representante de alto rango por cada área de actividad de la organización donde puedan implicarse posibles riesgos. Por lo tanto, podríamos hablar, por ejemplo, de un representante de alto rango de finanzas, de compra y venta, de prevención penal, de project manager, de IT, de recursos humanos, de seguridad, medio ambiente, etcétera, etcétera. También puede ser constituido, además, por una comisión mixta de riesgos y auditoría, que esté únicamente integrado por consejeros independientes, que puedan desarrollar las funciones de supervisión, vigilancia y control. Y, por último, otra posible composición en la práctica es la del director de compliance, el director de negocios y el director de operaciones. Como he dicho al principio, el órgano de compliance definido en el artículo 31 bis 2, numeral segundo, es un órgano, nos habla de un órgano con poderes de iniciativa y control. Y ya les he comentado que esos poderes autónomos de iniciativa y control significan independencia, autonomía y autoridad. Cuando nos referimos a la independencia, hablamos de la independencia funcional y jerárquica. Si bien el órgano de cumplimiento ha sido constituido o designado por el órgano de administración, aunque haya esta posición jerárquica, debe haber una separación en sus funciones. Cada uno debe ejercer sus propias funciones operacionales, evitando que puedan existir toda clase de presiones y conflictos de interés. En caso de que hubiera ese supuesto, se podrían aplicar toda clase de mecanismos relativos a evitar conflictos de interés. Que haya esta posibilidad nos permite que el Compliance Officer tenga la libertad de juicio para desempeñar sus funciones. E incluso puede haber la posibilidad para una mayor independencia de las funciones, y creo que esto también tiene recogido en la propia circular de la Fiscalía, la posibilidad de externalizar el servicio. Es decir, un servicio por parte de externos especialistas que puedan aportar una mayor objetividad y un mayor secreto profesional. Cuando hablamos de autonomía, significa que para llevar a cabo las funciones de compliance se requiere, el órgano de cumplimiento requiere recursos y medios adecuados. Esto viene regulado precisamente en el numeral tercero del apartado 5 del artículo 31 bis. Y estos recursos pues, pueden tratarse de recursos económicos, técnicos, recursos de capital humano, que pueden dar incluso la posibilidad de contratar servicios externos para encargar las tareas.
Y cuando hablamos en último lugar sobre la autoridad, hablamos de la capacidad que puede tener este órgano de cumplimiento de hacer valer sus opiniones y recomendaciones a la alta dirección o al órgano de administración. Implica además que tenga esa capacidad para poder dirigirse a los distintos departamentos que están, digamos, de la empresa, de la estructura empresarial, para poder requerirles toda clase de información que sirva para poder desempeñar sus funciones, sean para una investigación interna corporativa, sea para poder iniciar un trabajo de detección de irregularidades, puede ser de irregularidades detectadas en el modelo o en controles, etcétera, etcétera. El siguiente punto que quiero también compartir con ustedes son las funciones clave del Compliance Officer. Hay muchos expertos, autores, que, digamos, se dirigen o se acompañan de la ISO 19600, que es la norma estándar internacional para el diseño de sistemas de gestión de compliance genéricos. Y en su apartado 5.3.4 recoge al menos una lista de 12 funciones que puede ejercer. No obstante, para que no se haga tan pesado y poder simplificarlo un poco, podría categorizar estas clases de funciones en 3 categorías de función. Es un poco lioso la función de la función, ¿no? Las clasificaría en prevención, detección e información. En prevención podríamos incluir la función de la evaluación de los riesgos, que se puede encontrar en el apartado 6 de la UNE 19601, donde la actividad de análisis y evaluación de riesgos. El diseño de controles. El asesoramiento, información y sensibilización y concienciación de los empleados y trabajadores que se localizan en el apartado 7 de la norma 1. Y también la participación diaria del negocio, que pasa pues, por la función de la supervisión, el seguimiento y, obviamente, dentro de las tareas, la monitorización del sistema. Y la siguiente función, la detección, hablaríamos de detectar deficiencias en los controles, sea por el tipo de diseño que se ha empleado o por la efectividad que tenga. Que en este caso se podría proceder a hacer una evaluación de los controles preexistentes para averiguar qué grado de efectividad tienen y si son suficientes o no para mitigar los riesgos y, en caso que no sea así, aplicar unos nuevos. Y, como segunda función, la supervisión, monitorización y análisis conjunto de los riesgos y controles. En cuanto a información, simplemente esta función se limitaría a la obtención y transmisión de información que debe remitirse al órgano de administración para ser conocedor de la situación actual de la empresa, para saber si pueden existir riesgos y que en estos informes que pueda trasladar el Compliance Officer al órgano de administración puedan recoger toda una clase de recomendaciones y propuestas que puedan ser de orientación al órgano de administración para tomar una decisión adecuada y diligente. Además, estas funciones, aunque me haya basado en la UNE 19600, las mismas son prácticamente iguales en la UNE 19601. Como he dicho, el órgano de compliance depende del órgano de administración porque es el que lo ha constituido. Pero para esta constitución es necesario que el órgano de administración actúe con una diligencia debida para el proceso de selección del Compliance Officer. Y que esta digamos, diligencia debida tiene que también delimitar las funciones del cargo, acordándose conforme a criterios de lógica, de necesidad, de idoneidad y de proporcionalidad. En la práctica, ¿quién puede ser Compliance Officer? Puede ser, por ejemplo, un jurista. Pueden ser los juristas. En el caso de que necesiten a alguien como Compliance penal, pues sea un jurista con conocimientos en derecho penal en lo que corresponde a la gestión de riesgos penales. Pueden ser también economistas, pueden ser ingenieros, que actualmente suelen ofertarse empleos a ingenieros técnicos, sobre todo para temas de IT, ciberseguridad. Puede ser también personal de recursos humanos y también auditores y gerentes, incluso también biólogos. Pueden haber biólogos que ocupen la función de Compliance Officer si son conocedores, tanto teórico como en el ámbito práctico, en la aplicación de la ISO 14001 sobre sistemas de gestión de compliance de medio ambiente. Existen estos candidatos y debemos determinar qué clase de funciones debemos tener en cuenta a la hora de escoger.
Necesitamos a alguien que tenga una formación técnica y académica, que tenga experiencia en la materia y en el sector de la empresa en el cual se presenta, que tenga precisamente un historial profesional íntegro. Es decir, compliance no solamente se trata del cumplimiento normativo, sino también del valor de la ética empresarial y de una ética firme. Por lo tanto, buscarán a alguien que cumpla con esos estándares de ética. Buscan a alguien, además, con aptitudes de comunicación, ya como he dicho, para poder desempeñar bien sus funciones en cuanto a obtención de información para luego su transmisión al órgano de administración. Es importante que pueda tener skills, habilidades, para poder comunicarse con cada uno de los departamentos. Existe otra posibilidad de perfil que estaría más enfocado, estaríamos profundizado en el ámbito empresarial. Y es de alguien que tenga formación, tanto teórico y práctico, en el ámbito jurídico empresarial. Que además tenga conocimientos en Project Manager y que además pues, tenga conocimientos en psicología de la empresa y de criminología y de fundamentos de criminología empresarial. El siguiente aspecto, que también es es también práctico, estaría más enfocado al aspecto legal que no tanto técnico como he comentado hasta ahora, tiene que ver sobre la responsabilidad penal del compliance officer, la posible responsabilidad penal. A pesar de todas las funciones que he citado, todas ellas, digamos, se reducen a la obtención y transmisión de información al órgano de administración. Si se cumple con estas funciones, es difícil de que precisamente el órgano de compliance pueda responder penalmente por los delitos cometidos en la empresa, salvo que se den una serie de requisitos. El primero, que haya una omisión de las funciones. Y eso permita tolerar y favorecer la comisión del delito. La segunda es que el delito que se ha favorecido pertenezca a la actividad de la empresarial y que este delito corresponda al sector del que es garante el empresario. Y en tercer criterio es que para su sanción penal al compliance officer deberemos estar al tipo subjetivo del tipo delictivo, para así poder probar el dolo en el modo de actuar del responsable del cumplimiento normativo. La práctica generalizada, o digamos la opinión doctrinal de muchos autores, entienden que la responsabilidad del compliance officer se basa principalmente en la omisión de sus funciones. Su omisión por no suministrar información bastante para poder evitar la comisión de un delito y tolerarlo. Tiene que quedar algo muy claro. Él, por sus funciones, no tiene la obligación directa o indirecta de evitar delitos, sino simplemente obtener información que demuestre o pueda aportar con objetividad algunos indicios y trasladarlo al órgano de administración que sea el que tome la palabra. Dentro de esta posible comisión por omisión del compliance officer he querido anotar tres aspectos interesantes, o 3 puntos. Uno de ellos sería la comisión por omisión como garante complementario. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos, en este caso en concreto, de la comisión por omisión, hablamos también se conoce también como la comisión impropia. Hablamos de una comisión por omisión que consiste en la no realización de unas funciones o actividades a las que tú como sujeto estás obligado a cumplir, sea por ley o por contrato, y que favorecen la comisión del delito. Cuando hablamos de este caso, nos referimos al que el compliance officer únicamente asume la supervisión del modelo de prevención de delitos. No se le transfiere para nada la función ejecutiva. Solamente se limita a esto. El incumplimiento de estas funciones, como he dicho, puede llevar a la responsabilidad penal del propio sujeto. Un segundo aspecto que es bastante interesante es la posible, si hay posibilidad o no, de una responsabilidad penal por el diseño defectuoso del plan de prevención de delitos. Como ya he dicho, la supervisión del modelo, el seguimiento y la participación en el diseño es asignado al compliance officer y que pueda apoyarse para este diseño en expertos externos. Sabemos además que una vez que está el plan de prevención de delitos hecho, terminado, se presenta ante el órgano de administración, que es el que tiene el poder de decisión para aprobarlo o no. Si existiera una derivación de responsabilidad penal por un diseño o por un diseño defectuoso del plan de prevención de delitos,
esta responsabilidad no recaería en el compliance officer, sino que recaería en el órgano de administración por dos sencillas razones. Una, porque el órgano tiene el poder de decisión. Es el máximo responsable. Y de él depende todo sobre la empresa, sobre la situación de la empresa. Y segundo, que también lo he dicho al principio, debe vigilar el buen desempeño del compliance officer. Si no cumple con ninguna de estas cosas, obviamente se puede considerar responsable penalmente por el diseño defectuoso. Es más, una importante sentencia del Tribunal Supremo del 2010 se fundamenta precisamente en el artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital, que nos habla precisamente del administrador como el cargo superior que conoce el acto antijurídico del subordinado y elige permanecer inactivo sin ejercer sus funciones de supervisión y control. Es claro. Parte de muchos autores consideran que la mera omisión, por ejemplo, la identificación de un riesgo, no es suficiente para imputar un resultado de comisión por omisión de dolo imprudente. Solo bastaría con valorar si esa omisión ha podido desestabilizar el foco de peligro que ha podido causar la comisión del delito del tercero. Y el tercer aspecto es el dolo de la omisión del compliance officer. Aquí solamente quiero detallar 4 criterios que también está recogido por la doctrina y la jurisprudencia, para poder determinar en qué caso nos encontramos ante una omisión en modalidad de dolo. El primero es que tenga un conocimiento de las obligaciones que derivan de su posición de garante parcial y complementario, y de las funciones asumidas para controlar los focos de riesgos identificados. El segundo, que un tercero vaya a cometer un delito que se encuadre en el ámbito del deber de garante del compliance officer. El tercero, que de no realizarse la actividad debida a la que está obligado el compliance officer, que como he dicho antes, sea por ley, sea por contrato, ya que, digamos, se le puede ocupa un encargo, esta tarea, se descontrolará el foco de riesgo y eso facilitará la lesión del bien jurídico. Y por último, que es muy parecido al tercero, si el compliance officer decide no actuar de acuerdo con las obligaciones que asume, está permitiendo la producción segura del riesgo que busca el tercero que ha cometido el delito. El siguiente aspecto, no sé si voy bien de tiempo. Carlos, sí, nos quedan 10 minutos para la charla para empezar con el área de preguntas, pero en la previa me comentabas que hay temas muy relevantes en la legislación española en cuanto a protección de datos personales y anticorrupción. No sé si nos puedas ahondar un poquito más en este tema, en lo que estamos, por así decirlo. Bueno, si te refieres al tema del estatuto regulador del compliance officer. Así es. Claro. No, si me permites, acabo esto, que yo creo que me puede dar tiempo y poder explicarlo de una manera sintética. Vale, adelante. Para ponerlo todo esto un poco más en práctica, quería aportar un apartado relativo al compliance officer y los tribunales. Quería, digamos, aportar 3 autos judiciales sobre 3 casos relativos a la figura del compliance officer en la actividad de los tribunales. El primero es un auto del juez de instrucción número 2 de Pamplona, relativo a un amaño de partidos del Club Atlético Osasuna. Este tipo de delitos, digamos, está recogido o regulado en el artículo 286 bis 4 del Código Penal sobre corrupción deportiva. Hay que señalar que en este caso, precisamente, los hechos fueron anteriores a la reforma del 2015. Por lo tanto, cuando sucedieron los hechos, no existía este órgano de supervisión con poderes autónomos de iniciativa y control. Por lo tanto, no existía conforme al principio de legalidad penal y de retroactividad de las normas. Si bien, cuando se cometieron los hechos, el club tenía 2 organismos que tenían encomendados estas funciones de vigilancia y control. Un gerente y la comisión económica. Y el gerente precisamente se dedicaba a advertir de las posibles irregularidades que pudieran cometerse en los distintos órganos del club. Y la comisión económica, por medio del artículo 13 del Reglamento de Control Económico de la Liga Profesional de Fútbol, les adjudica la obligación de auditar las cuentas anuales del club. Lo que nos dicen en este caso es que el gerente no cumplió con las funciones y que además participó en el delito. Es más,
dio el dinero que tenían desde el club, dinero a jugadores rivales para los amaños. Y para que no se detectara que en el club que faltaba este dinero, maquinó o desarrolló una serie de mecanismos para evitar que el dinero que había desaparecido hubiera ido a parar a actividades fraudulentas. Por otro lado, la Comisión Económica, que tenía facultado las actividades de control económico, solicitó a la Junta Directiva reiteradamente o requirió reiteradamente información para el desempeño de sus funciones y todas ellas fueron denegadas por la Junta Directiva, lo que provocó que 2 de los 4 miembros de la Comisión Económica dimitieran. Lo que concluye el juez de instrucción en este caso es que el club disponía precisamente de controles para evitación de delitos, pero estos no llegaron a tener una efectividad como consecuencia de la conducta de los directivos, que fueron los presuntos autores del delito. Un segundo caso, que también es un auto del Juzgado Central de Instrucción del 2017, sobre la posición de la calidad de testigos de los compliance officers. Y nos lleva a una empresa que es The Industrial and Commercial Bank of China, en el que se les imputa por un presunto caso de lavado de activos a través de una captación de efectivo procedente de actividades criminales de un grupo criminal chino. Se les citó, en este caso, a los compliance officers de la empresa como testigos y relataron delante del juez la situación constante de incumplimientos que había en la empresa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Pusieron en conocimiento de la situación al director general de la empresa y este se negó a aplicar medidas de control sobre el origen de los fondos que se depositaban. Explicaron además que los modelos de prevención de blanqueo que se habían implantado en la matriz de la empresa que se encontraba en Luxemburgo eran de imposible aplicabilidad en España. Y además pusieron en conocimiento de la dirección que el software bancario utilizado en la matriz de Luxemburgo era ineficiente porque no les permitía llevar a cabo las tareas de control sobre esos fondos. Se determina que las conductas de los compliance officers, en este caso, fueron todo lo diligentemente posibles y además, ante toda esta transparencia que presentaron, explicaron delante del juez cómo se implantó el modelo desde la empresa y explicaron quiénes eran los miembros que tenían un control material sobre los riesgos. Y por último, un auto del Juzgado Central de Instrucción, de número 2 del 2018, sobre la entidad financiera CaixaBank. A esta se la citó como imputada, como persona jurídica, por un presunto también delito de lavado de activos. En este caso, lo que se nos explica en el auto es que los directores y empleados de alguna de las sucursales de la entidad financiera no aplicaron las medidas y controles antiblanqueo ante una remesa de cantidad de dinero en efectivo que se transfirieron a China y Hong Kong. Lo cual, esta falta de aplicación de controles permitieron que personas físicas chinas y empresas de origen chino pudieran introducir dentro del círculo legal del dinero ganancias que eran obtenidas del contrabando de mercancías y del fraude. Lo importante aquí de este auto, además de todo esto, es que según el juez instructor, el compliance officer era presuntamente conocedor de la inaplicación de las medidas de prevención por parte de los directores de las sucursales y que también era conocedor que se estaban, digamos, solicitando requerimientos judiciales por el dicho delito contra algunos clientes. Al final del caso, por lo visto, ninguno de los integrantes de este órgano de cumplimiento fue citado en el juzgado en condición de persona física. Y a continuación, pues lo que me comentabas, explicar un poco el tema del estatuto profesional. Como he dicho al principio, a modo de introducción, el compliance officer actualmente no tiene una regulación completa. Digamos que es una figura que actualmente no tiene mucha protección y se encuentra más o menos dentro de una incertidumbre. No pasa lo mismo en el caso de los delegados de protección de datos o Data Protection Officer, dado que el Reglamento General de Protección de Datos, que se aprobó, que entró el 25 de mayo de 2018 desde la Unión Europea, regula entre los artículos 37 y 39 esta figura. Y ante esta regulación nos da una posible idea de estatuto profesional, de funciones que puede ejercer precisamente el delegado de protección de datos.
Y además, la Ley Orgánica 3/2018, que en España, que es una reforma de la ley de la Ley 15/99, recoge también otro capítulo de la propia ley, donde también regula la figura y más o menos delimita toda una serie de funciones que puede llevar a cabo el delegado de protección de datos. ¿Qué vemos con esto? ¿Qué está más protegido que el Compliance Officer? El Compliance Officer en el Código Penal no tiene nada regulado, sino que simplemente es un órgano que supervisa un modelo y que tiene poderes autónomos de iniciativa y control, y ya está. Y por lo tanto, de momento, los expertos que se dedican a la materia tiran de la ISO 19.600 o 37.001, de anticorrupción, o, en el caso de los que somos de aquí en España, de la UNE 19.601. Lo que se está intentando llevar a la práctica, a pesar de que en el caso del delegado de protección de datos sí que podemos hablar de un posible estatuto profesional, asociaciones de compliance en España, como ASCOM, Cumplen o el World Compliance Association, han estado de manera autónoma, cada uno por su cuenta, cómo, digamos, solventar este problema. En el caso de ASCOM, que es una de las asociaciones citas en Madrid, con sede en Madrid, una de las más importantes en España, elaboró y tiene acceso y es accesible a cualquiera en PDF, una guía que se llama el Libro Blanco de la Función de Compliance y detalla las principales funciones que puede llevar el Compliance Officer, siguiendo, digamos, la estructura de alto nivel. Además, Cumplen, que es otra asociación también importante, tiene desde hace tiempo hecho una especie de borrador de estatuto de Compliance Officer. Y hace poco, World Compliance Association, que esta asociación pues tiene un impacto más internacional, presentó, y también es accesible al público para que lo puedan leer y estudiar, una propuesta también de estatuto de Compliance Officer que no sé muy bien si en septiembre se hará un acto por parte de World Compliance Association para poder explicarlo con más detenimiento. Vale, muchas gracias, Carlos. Obviamente, todo esto que nos compartes, tanto la legislación como todo lo práctico y teórico que nos compartes, pues es muy agradecido, sobre todo porque acá, como te comentaba, la figura de Compliance Officer puede que no sea tan vigilada como allá, pero que culturalmente le falta pasos agigantados para que se pueda implementar tanto, no solo en las empresas grandes y las empresas que cotizan en bolsa, sino en aquellas pequeñas y medianas empresas que por su capacidad económica les cuesta un poco obtener este tipo de beneficios, por así decirlo, o seguir este tipo de reglamentaciones. Es más, ahora que dices esto de las pequeñas y medianas empresas, o hablando en este caso de las pymes, que también puede ser también, para decirlo también, hay esta asociación que comentaba, World Compliance Association, para como un año también sacó, se puede descargar también. Puedes pedir, puedes solicitarlo poniendo tu correo, tu contacto, y te lo puedes descargar. Una guía de implementación de compliance para pymes. Es conforme, obviamente, con la legislación española, pero sí que es verdad que es lo que digo, es para acceso a cualquiera y puede serle de ayuda para una mayor orientación o para una mayor orientación práctica. Sí, sobre todo que aquí la mayoría de la legislación mexicana pues toma muchas legislaciones foráneas para inspirarse y reglamentar la propia legislación, obviamente tropicalizando algunos términos, algunos artículos para que sean una correcta aplicación en el Estado mexicano, pero que sin lugar a dudas esta guía que nos señalas de las pymes pues sí es muy importante, sobre todo para nuestros clientes o demás audiencia que tengan pequeñas y medianas empresas y que puedan considerar que un compliance officer es molesto, engorroso o costoso y sepan que pues es una figura que los ayuda, no tanto que los perjudique. Esto suele ser una cosa que pasa, yo al menos en la experiencia, recuerdo en un caso cuando estaba precisamente en un despacho, yo les con el socio fundador, yo le comentábamos, pues, digamos, mis inquietudes o mis intereses, ¿no? La rama mercantil, penal, temas de empresa. Y yo le comentaba precisamente el tema de compliance y me decía, pero esto es costoso, esto es una pérdida de tiempo. He oído incluso gente que, por ejemplo, en el caso de una pequeña startup, que obviamente como se trata de una pequeña empresa que todavía está emergiendo, esto del tema de compliance al principio les puede asustar,
recuerdo un caso que uno que trabajaba en una startup me decía, pero esto de compliance es un poco arriesgado, esto no tiene que ver con penal. Suele haber la idea de que es algo molesto, porque suelen muchos decir que esto del compliance officer es como el policía de la empresa, y hay que tener cuidado porque el compliance officer, dentro del perfil adecuado que se trata de buscar, del perfil adecuado, debe ser alguien que no sea ni tan policía, pero que también sepa estar al tanto de la situación de la empresa, de todas las actividades que se puedan cometer, que se sigan en la empresa, algunas que estén bien, otras que puedan haber indicios de riesgos, ¿no? Y de esa manera, pues, hacer ese trabajo coordinado con el órgano de administración y con todos los departamentos. Así es, bueno, muchas gracias, Carlos. Si quieren ir empezando a escribir sus preguntas en el chat para que Carlos nos apoye a responderlas. Tengo una pregunta de Héctor Lozada en cuanto a si el compliance officer es garante del bien jurídico. Es una pregunta interesante. Al final, es por lo que he dicho al principio. A este órgano de compliance lo que se le hace cuando es constituido por el máximo garante de la empresa, se le delega una serie de funciones. Porque en la práctica se ve que el órgano de administración no puede tener la capacidad de tenerlo todo controlado. Busca, digamos, a un segundo órgano que pueda de confianza, por eso dice, confiarle estas funciones y esta supervisión del modelo a un órgano con capacidad de control para digamos, que haya una buena dirección en las praxis y las buenas conductas en la empresa. Claro, si el compliance officer es garante de lesiones de bienes jurídicos, yo creo que al final el que es responsable en último lugar es la empresa. Pero sí que es verdad, aparte también de lo que he comentado cuando hablaba sobre la responsabilidad penal del compliance officer, sí sucede de que si hay una omisión, es decir, que tú tengas la información, seas conocedor de que hay un tercero que va a cometer un delito, tú tienes la información que lo corrobora y tú te lo quedas y no lo transmites a la alta dirección o a la administración, los máximos garantes desconocerán que está ocurriendo algo. Entonces tú estás obteniendo y transmitiendo una información y, por decirlo de una manera coloquial, lo estás hurtando. No le estás dando la posibilidad al órgano de administración que pueda corregir esa situación y estás, por lo tanto, tolerando y favoreciendo la comisión de un delito por parte de un tercero. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana Hernández en cuanto al tema del Club Osasuna que nos comentabas, que señala que es entendido que para este tipo de servicios se maneja un compliance deportivo, por lo que su pregunta es, ¿se compagina el compliance officer con el compliance deportivo o cómo se maneja el órgano de control de los clubes deportivos? Vale. Por poner un ejemplo, no sé si lo que podré explicar estará un poco orientado a la respuesta a su pregunta. Hay un equipo de fútbol español, que es el Real Deportivo de La Coruña, que precisamente se convirtió en el primer equipo de fútbol de la Liga Profesional en certificarse en la UNE 19601. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de una certificación, de una norma, en este caso la 19.601, en el caso de la 19.600 no es posible, porque al acabar el numeral en 0 solamente se convierte en una especie de guía, de recomendaciones. Si tú como empresa que sigues los pasos de la UNE 19.601 quieres optar a la certificación, tienes que cumplir con todos los criterios de la norma. Y el apartado 5 de la norma, que es sobre política y liderazgo, se recogen las funcionalidades que debe tener tanto el órgano de gobierno, la alta dirección y el órgano de compliance penal. Por lo tanto, yo entendería en este caso de que debe haber un buen diseño para poder incluir a alguien que pueda cumplir unas capacidades en relación al sector deportivo para, digamos, coordinar con la Junta Directiva estas funciones. Es más, el Fútbol Club Barcelona también cuenta con compliance officers, precisamente.
El problema es que, esto es opinión personal, ¿no? Hay un problema, creo yo, de cultura de cumplimiento, hablando en el caso del Fútbol Club Barcelona, porque en al menos 3 años, desde el 2017 hasta ahora, hasta muy recientemente, el Fútbol Club Barcelona, en este caso la Junta Directiva, ha tenido 3 compliance officers. Una que dimitió, otra por un caso muy reciente, que no sé si te suena, que es el Barça Gate, precisamente el caso del Barça Gate, ¿no? En el caso de que la Junta Directiva o el club había contratado a una empresa que por lo visto se había dedicado digamos, a atacar por las redes a miembros del club que no eran afines a algunos miembros de la Junta Directiva, exacto, a opositores, y que lo que hizo, digamos, el Fútbol Club fue contratar los servicios de PricewaterhouseCoopers para hacer un informe de auditoría para poder acreditar que ellos no tenían nada que ver con esta actividad, y la Compliance Officer, que es una conocida mía del grupo de Compliance del ICAT, había presentado su propio informe de auditoría. Uno de los miembros de la Junta Directiva se quejó porque el informe tenía de auditoría de la Compliance Officer solamente tenía un 5% de la información obtenida. Eso podría ser un indicio, tal vez, de que ella en algún momento haya podido requerir información y la Junta Directiva o cualquier departamento del club no se la haya podido otorgar, para poder depurar responsabilidades. En este caso, entonces, sí que puede haber una compaginación entre un club de fútbol y un compliance officer. Entonces, ahora lo que se ha hecho precisamente, en el caso del Barça Gate, a consecuencia de esto, es que sobre el mes de junio se suspendió de empleo y sueldo a la compliance officer y muy recientemente el club decidió despedirla, alegando su queja a la compliance officer de que ella había actuado bien y de que no se le podía reprochar nada, porque además uno de estos miembros de la Junta que se había quejado manifestó que el día que tenía que venir los Mossos de escuadra para hacer una inspección, la compliance officer no estaba. A lo que ella dijo, ¿cómo iba a estar yo si en ese momento yo estaba suspendido de empleo y sueldo? Seguidamente lo que han hecho ha sido contratar a una tercera compliance officer que llegaba de un grado inferior, que llevaba creo que 7 o 8 años ejerciendo funciones en el club, pero que, bueno, no sabemos, aún hay que verlo, no sabemos si será capaz de desempeñar con total independencia sus funciones, sobre todo del tipo de función que tienes en el cargo. Sí, creo que esto último que señalas va muy acorde con la pregunta que nos hace Mari Cardoso en cuanto a si existen asociaciones en España integradas por Compliance Officer a fin de que entre ellos mismos se apoyen y tengan algún tipo de asesoría legal o defensa para hacer frente a responsabilidades en las que en su momento se les vean involucrados. Sí, actualmente, si la respuesta es, si la pregunta es si hay asociaciones, sí. Existe, por ejemplo, ASCOM, que es la Asociación Española de Compliance, que tiene su sede en Madrid. Hay muchos miembros, hay importantes miembros que la integran. Por ejemplo, Alain Casanovas es uno de los eminentes maestros del compliance. Es un experto en la materia. Es más, hace poco presentó una conferencia en la Asociación Ethics de Compliance, que es de Perú, para explicar y exponer la nueva norma que sustituirá la ISO 19600, que es la ISO 37301. Tenemos también, por ejemplo, Cumplen, que también está integrado por importantes profesionales, algunos expertos en el compliance, en las nuevas tecnologías, en seguridad. Incluso hay un miembro también del Cumple que suele participar, que es exletrado precisamente del Tribunal Constitucional Español. Y además, a nivel autonómico en Cataluña hay otra asociación que se llama COMCAT. Además, esto no queda solamente en las asociaciones, hay importantes magistrados del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda de lo Penal, que tienen un importante conocimiento en la materia, como es, por ejemplo, Manuel Marchena, que había sido ponente en una sentencia respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también ha sido el ponente en el caso del Procés en Cataluña. También a Vicente Magro Servet, que también es un gran conocedor de la materia, además hace poco participó en una ponencia sobre la importancia de la actividad pericial o de la prueba pericial en compliance.
Incluso había publicado un artículo bastante interesante sobre la posibilidad o la viabilidad de crear un tipo de registros para compliance officers o expertos en compliance. Y lo que se ha hecho, precisamente en algunas asociaciones, que ya han empezado a hacerlas como ASCOM y Cumplen, es crear cursos para preparar a compliance officers en materia de peritaje en compliance. En el caso de ASCOM, por ejemplo, lo que se requiere es que primero apruebes el examen de certificación, que es el CESCOM, que te permite acreditar que tienes conocimientos suficientes en compliance y te permite poder desempeñar la función a nivel nacional y en determinados países con el título homologado. Una vez tienes este título de certificación CESCOM, puedes apuntarte a ese curso, que son unas 62 horas, donde algunos de estos magistrados del Tribunal Supremo, como Antonio del Moral, que también es un conocedor de la materia, Vicente Magro, nos preparan sobre la materia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, temas de procesal penal, temas de actividad pericial o sobre certificación de UNES, de las ISO sobre las UNES. Y luego, pues, Cumplen directamente te ofrece la posibilidad de que puedas inscribirte para poder participar en el curso y hacerte experto en pericial en compliance. Ok, muy nutritivo. Nos pregunta Jimena Caballero, que me imagino que aborda un poco el caso Neymar, pero es atendiendo al tema de clubes deportivos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del compliance officer respecto de temas de lavado de activos debido a la especulación comercial que se genera en la compra y venta de jugadores? Vale, esto sí que es importante, porque antes lo he comentado al respecto, sobre el tema de la comisión por omisión, que es lo que puede implicar la responsabilidad de la persona jurídica. Yo he conocido, bueno, tengo la coordinadora de nuestro grupo de trabajo, que tenemos de pymes y compliance penal en el ICAR, es precisamente compliance officer. Y en cuanto a lo que es el tema de la responsabilidad, nos comentó en nuestro grupo de trabajo que como el compliance officer se le puede denominar también encargado de cumplimiento porque la empresa, digamos, lo contrata para llevar a cabo un encargo, en este contrato se delimitan, con la máxima diligencia posible, se delimitan las funciones para el cargo. Y tú como compliance officer en este contrato debes determinar hasta dónde llega tu responsabilidad en la empresa. Es decir, hasta dónde llega, es decir, hasta dónde puede haber la línea roja de mis responsabilidades y que si la cruzo pueda incurrir. Entonces yo creo que es una cuestión que debe ser tratado entre el órgano de administración y el compliance officer que vaya a encaminar la función de supervisión, vigilancia y control del modelo. Sea un modelo de ISO de UNE o se trate de un modelo de prevención, de blanqueo, de lavado de activos. Ok, bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si quieras dar un cierre, unas pequeñas palabras para dar cierre a la charla. Bueno, me hubiera gustado tener tiempo para charlar un poco a nivel de derecho comparado entre México y España sobre la figura del compliance y su artículo 11 del Código Penal Federal, pero bueno, por hacer una valoración, si puede ser, que si me despido también. Sí, No, sí, bueno, como había comentado contigo, me resultó bastante interesante algunos aspectos en relación al artículo 11 bis, que recoge la figura del órgano de control permanente. La diferencia que tenemos en relación con el derecho español es la atenuación y la exención. Me explico. Dice el propio artículo de vuestro Código Penal Federal que podrá atenuarse hasta una cuarta parte de las sanciones si antes de la comisión de los hechos que se imputan la empresa contaba con un órgano de control permanente. No obstante, en el caso nuestro, en relación al artículo 31 bis, ese, digamos, modelo de prevención diseñado con eficacia y seguido y creado perdón. En el caso español, lo que es crear un modelo de prevención de delitos antes de la comisión, con el seguimiento y la supervisión del órgano de compliance, ya no es una atenuación, sino una exención de responsabilidad. No obstante,
me llama bastante la intención, en un sentido positivo, la serie de criterios o indicadores que se suelen aplicar para las sanciones en estos casos, ¿no? Como puede ser, que los tengo aquí anotados, a la hora de valorar las sanciones, la magnitud de la inobservancia del debido control de la organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma, el monto del dinero involucrado en la comisión del delito, la naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la empresa, el puesto que ocupaban en la estructura de la empresa la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito, el grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y el interés público de las consecuencias sociales y económicas o de los daños que pudiera causar a la sociedad la imposición de la pena a la empresa. Me llama positivamente la atención este aspecto en el sentido de que algunos de estos indicadores, algunos de ellos, en mi libre opinión, podrían ser indicadores perfectos, o alguno de ellos, para realizar el contexto de organización de la empresa, que se encuentra, digamos, en el apartado cuarto, al menos de compliance penal, en el apartado cuarto de la UNE 19.601, que pide recopilar toda la información que tengamos de la empresa, cómo está organizada, o qué organigrama tiene, cómo está compuesto el Consejo de Administración, qué proveedores tiene, qué servicio presta, cómo está la competencia en el mercado, cómo está la competencia en el sector de esta empresa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay algunos aspectos, pues que sí, por ejemplo, la naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la empresa. Será importante en el contexto de la organización, por ejemplo, informar de que estamos ante o bien una sociedad anónima o estamos ante una sociedad limitada o, como aquí tenemos regulado, sea una sociedad commanditaria por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad limitada profesional, ¿no? Y, por ejemplo, pues para el tema de poder aplicar una sanción con exactitud, el monto del dinero involucrado en la comisión del delito. Y también pues la magnitud de la inobservancia del debido control en la organización. Asimismo, también me gustaría comentar que desde la propia legislación mexicana, por lo que tengo visto, las propias empresas no están obligadas a contar con un órgano de prevención. En todo caso, no estarían obligadas a tener un modelo de prevención de delitos. En el caso de la legislación española sucede exactamente lo mismo. Sin embargo, hay legislación aparte del penal que sugieren lo contrario. Es decir, hay dos supuestos en los que es obligatorio contar con modelos de prevención de delitos, que son los equipos de fútbol y los partidos políticos. Como he explicado antes, sobre algunos autos de los juzgados de instrucción, está, por ejemplo, el caso de los amaños del Club Atlético Osasuna, que si bien en el momento de los hechos no se podía configurar o no existía la figura del compliance officer, sí que tenía dos órganos que tenían encomendadas estas funciones. O, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, que cuenta actualmente con su tercera compliance officer. Esperemos que esta vez le dure un poco más esto. Y sobre los partidos políticos, por ejemplo, en el caso del partido actual de nuestro gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español, en uno de sus estatutos, en sus disposiciones legales de sus estatutos, se recogía el deber de incorporar un órgano de prevención, un órgano de control, y recogían el propósito de poder convertirse en el primer partido que esté certificada en la UNE 19.601. Esto es todo. Digo, Carlos, no sé por qué sea la razón de que nada más están obligados los equipos de fútbol y los partidos políticos. No sé por qué habría algún tipo de discriminación. Sí, en el caso las demás empresas. Sí, en el caso de los partidos de fútbol, no recuerdo qué normativa de carácter administrativa hay. Esto te lo podría explicar mejor un experto en derecho deportivo. Pero sí que existe una especie de texto, de estatuto, no recuerdo bien cuál era, recuerdo haberlo leído hace mucho, que hablaba sobre el deber de los equipos de constituir órganos encargados para la supervisión y control de estos modelos. Y en el caso de los partidos políticos hay una ley de partidos, aquí nacional, no recuerdo si es su artículo 9 bis, no recuerdo muy bien, me viene a la mente el 9 bis, donde recoge que los partidos están obligados a implementar sistemas de control.
Y Entonces son la dos supuestos, son dos legislación supuestos europea no controlaría también en cuanto a otras personas jurídicas, o solamente se enfocan, la legislación española por lo menos, lo que tengo entendido es partidos políticos y equipos de fútbol. como obligatorios. Pero porque hay, digamos que son dos textos legales estatales que lo plantean. Entonces, es como una remisión, es como si tratáramos de una norma penal en blanco, ¿no? Pero sin localizar la sanción, sino que directamente te está diciendo, oye, según la legislación aplicable te tienes que acudir a esto. Es cuando, por ejemplo, he hablado de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, ¿no? Te dicen, son aquellas que estén autorizadas según su legislación aplicable a presentar cuentas de pérdidas y ganancias agregadas. Y en ese caso nos remite al artículo 158.1 de la Ley de Sociedades de Capital. No, y aparte tomando en Es una cuenta, cuestión de remisión. exacto, sí, digo, ahorita recientemente entró en vigor el TEMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y toca temas de anticorrupción y buenas prácticas que obviamente, digo, aquí en México la figura de compliance officer, si bien no es totalmente obligatoria para todas las empresas, sí es cierto que esta Sí. entrada en vigor, por así decirlo, sería como el parteaguas para que como mencionaba, las pymes y todas las empresas que estén constituidas en la legislación mexicana tengan esta figura contemplada para que no incurra algún tipo de responsabilidad penal, no solo para el compliance officer, sino también, en dado caso, para algunos miembros del órgano administrativo de la sociedad. Sí, es más, también hay una cuestión que puede ser interesante a comentar al resto. Porque, como he dicho, el compliance officer a veces puede ser también un abogado de la empresa o un abogado interno. Y aquí suele salir el tema del secreto profesional, precisamente, cuando puede haber la incoación de un procedimiento penal contra una persona jurídica. Y en estos casos, a nivel genérico, una de las funciones que también puede ejercer el compliance officer es que pueda hacer asesoramiento a la empresa, asesoramiento jurídico a la empresa en materia preventiva. Y es cuestión práctica de que se determine cuáles de estas informaciones o comunicaciones que tienen que ver con el asesoramiento en materia preventiva, qué clase de informaciones pueden ser objeto de protección del secreto profesional. Y que, en segundo lugar, esta cuestión tenga que ser tratada entre el órgano de compliance para determinar, en su caso, si las aportan o no las aportan al procedimiento para su estrategia procesal. Sí, sobre todo en temas, por ejemplo, lo que es el secreto bancario, que son temas muy delicados y que obviamente tienen que tener cierta secrecía, cierta vigilancia. Pero aún Sí, así, digo, como tú mencionas, desde el contrato se estipula cuál es la línea roja que no puedes cruzar y desde un inicio ya, el compliance officer pues delimita sus responsabilidades, por así decirlo. exacto. Pues, Exacto. bueno, ya, no hay ninguna otra pregunta en el chat. Te agradezco mucho que nos hayas aportado tu tiempo, tu conocimiento, sobre todo que hayas atendido, a todas nuestras preguntas y que hayas estado con nosotros compartiendo un poco de lo que es la legislación española y el compliance officer. A nombre del despacho de Eric Tavares, Benjamín Ponce, los socios fundadores de la firma legal, te agradecemos tu presencia y también la de nuestra amigable audiencia. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y de igual manera nuestra página de internet tavares.com.mx y cualquier duda o asesoría que tengan respecto de lo que es el compliance officer, la legislación española o cualquier tema legal, estamos a sus órdenes para atenderlos. Con esto doy concluido la charla. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias, Carlos, por tu A presencia vosotros. y por tu tiempo. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego a todos.